Padre Celestial, Dios soberano, Señor todopoderoso, gracias te damos por esta mañana. Te damos gracias por tu palabra, por la bella oportunidad que nos das de abrirla libremente y poder estudiarla. Y Señor, gracias porque también nos has dado el Espíritu Santo que nos hace comprender la verdad. Gracias por este tiempo y ruego, Señor, que tú seas glorificado en este tiempo y que podamos, Señor, con un corazón humilde, con una mente abierta, aprender de ti lo que tú nos quieres enseñar acerca de tu precioso evangelio. Ruego, Señor, fidelidad para mi boca, que yo pueda hablar lo que sea tu verdad, que no me desvíe ni a la derecha ni a la izquierda, ni tampoco nuestros pensamientos ni ningún otro comentario, sino que todo, Señor, surja de tu palabra y sea para gloria tuya y edificación nuestra. En Cristo Jesús. Amén. Como hemos estado revisando el tema del evangelio y el evangelismo, y específicamente la semana pasada iniciamos el tema de qué es el evangelio. Esa es la pregunta con la cual nos debatíamos, o podríamos decir que hablamos, pero antes de meramente iniciar esa pregunta, vimos aspectos importantes del evangelio. Quiero recordarle dos aspectos, añadir uno más, y todavía nos quedaría más para la otra semana. La semana pasada vimos que el mensaje del evangelio debe predicarse correctamente. No es un mensaje que podamos fallar a sabiendas, o fallar en el sentido de que no sea importante, que si lo predica bien, que si lo predica mal. No es la connotación que Pablo le dio en Gálatas capítulo 1. ¿Recuerdan? En Gálatas capítulo 1, versículo 6 dice: si alguien predica otro evangelio que no es el evangelio que os hemos dado, sea anatema. Eso no es algo ligero. Dijimos que anatema es maldición. Una persona que predica un evangelio y no es el correcto evangelio del Señor Jesucristo está bajo maldición. Y es algo bastante preocupante, bastante que nos debe de importar entonces tener el mensaje bien y predicarlo bien. Lo otro que veíamos es que el mensaje del evangelio no es popular. Veíamos en 1 Corintios que cuando Pablo le dice a los corintios, el mensaje de la cruz es para algunas personas locura. Algunas personas van a escuchar el evangelio y no les va a parecer un mensaje muy popular o muy importante. Lamentablemente eso es la mayoría de las personas. Muchas veces en nuestros trabajos o en colegios o en cualquier otro lugar, uno habla acerca de Dios, habla acerca del pecado, del perdón de Jesucristo en la cruz, y a las demás personas eso les parece algo loco, algo anticuado, algo, póngale el nombre que quiera ponerle. Pero esa es la verdad, es una cosa que debemos de entender del evangelio. Más bien podríamos pensar algo diferente. Si estamos predicando algo que se vuelve tan popular y tan popular y tan popular que todas las personas que lo escuchan lo reciben, más bien deberíamos de evaluar a ver si lo que estamos predicando es el evangelio. Porque la palabra de Dios dice que el mensaje de la cruz es para algunas personas locura, para algunas personas no un mensaje bien recibido. Y hoy lo que quiero que veamos es, otro aspecto importante es que el mensaje del evangelio debe predicarse correctamente y no necesariamente completamente. Y voy a explicarme antes de que alguien se dé una mala idea. Algunas personas podrían decir, bueno, vea, Daniel ha tomado un domingo, una hora, hoy va a tomar un segundo domingo, otra hora, y todavía falta la próxima semana, 3 horas. 3 horas en las cuales yo estoy queriendo exponerles lo que es el mensaje del evangelio, y aún así no termino de hacerlo, quedo corto. Entonces alguien me va a decir, bueno, es que para exponer el mensaje del evangelio, entonces yo tengo que hablar con una persona y hablar mínimo durante 3 horas.
para exponer lo que Daniel ha expuesto. Pero no es eso lo que quiero que sepamos. Lo que quiero que sepamos es que podemos predicar el Evangelio, podemos hablar el Evangelio y hablarlo no necesariamente en su completitud, pero sí debemos predicarlo correctamente. Espero no estar haciendo un colocho de esto, pero podemos predicar el Evangelio correctamente sin necesidad de ampliar todo su contenido y verdad. Porque para conocer el Evangelio necesitamos una vida. Necesitamos desde el momento en que conocemos a Cristo y le rendimos nuestra vida, nos arrepentimos de nuestro pecado y venimos a Él en fe. Desde ese momento tenemos un conocimiento inicial del Evangelio y a partir de ahí iniciamos todo un camino de conocimiento del Evangelio que es durante el resto de nuestra vida. ¿O no es así? ¿Quién puede levantar la mano hoy y decir yo conozco el Evangelio completamente? Hay personas que tal vez pueden haber aquí que tienen 10, 15 más años de estar en los caminos del Señor y yo creo que ninguno de nosotros podríamos decir conocemos el Evangelio completamente. Entonces eso es lo que quiero que veamos como un aspecto importante. Entonces estábamos con la pregunta, ¿qué es el Evangelio? Para algunas personas esta palabra puede sonar como de otro mundo. Predicar el Evangelio, pero ¿qué es el Evangelio? La semana pasada iniciamos a querer contestar esta pregunta y vemos que el Evangelio enseña básicamente 3 verdades y la respuesta a esas verdades. Veíamos que enseña el Evangelio la verdad acerca de Dios, la verdad acerca del ser humano, la verdad acerca de Cristo y nos enseña también la respuesta. La semana anterior revisamos la verdad acerca de Dios. Dijimos que Dios es el creador de los cielos y la tierra y todo lo que hay en ellos. Él es el juez soberano, justo y santo, y toda criatura debe rendir cuentas ante Él. Vean que, como lo que les decía antes, si quisiéramos un resumen de una de las cosas que nos llevó gran parte de tiempo la semana pasada, aquí hay algo. Dios es el juez, Él es el creador de los cielos y de la tierra. Eso es algo que es importante, que debemos de tener en cuenta a la hora de comprender y de predicar el Evangelio. No es solamente Dios es amor y tiene un plan maravilloso para tu vida, como lo vimos la semana pasada, sino es Dios es más que amor. Dios es justo, Dios es santo. Debemos de tratar de entender y explicar bien correctamente a Dios. Veíamos también la verdad acerca del hombre, del ser humano. Entendimos que todo ser humano tiene un gran problema, el pecado. El ser humano se ha rebelado contra Dios, ofendiéndole con su pecado, y por esto merece el justo castigo eterno en el infierno. Vean 3 palabras importantes. Justo, porque decimos que Dios es justo. Y si el ser humano ha ofendido y le ha fallado al Dios creador de los cielos y de la tierra, y si Él es justo, tiene que haber un castigo. Entonces, el justo castigo eterno en el infierno. Alguien diría, ¿por qué eternamente? Qué interesante pensar. Romanos 3, 6:23 dice, la paga del pecado es muerte. Pero esa es la paga del pecado. Ahora, ¿cuántos pecados hay en nuestra vida? ¿Cuántos pecados logramos cometer? Por lo tanto, tiene que ser una paga conforme a lo que nosotros hemos ofendido. Si hemos ofendido de una manera que con nuestros pecados podríamos sumar una eternidad, así tiene que ser la paga, eternamente. Entonces veíamos esas 2 verdades, la verdad de Dios y la verdad de Cristo, y juntas decíamos que vienen a tornarse como una mala noticia. ¿Por qué es una mala noticia? Porque es nuestra condición y a lo que nos tenemos que enfrentar. Y es una mala noticia para todo ser humano en esta tierra, de todas las edades. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Es una verdad, la Biblia lo dice claramente, y es nuestra
verdad desde que nacemos, desde que estamos en el vientre de nuestra madre inclusive. Entonces cualquiera persona podría decir, ¿y ahora qué? ¿Qué pasa? Necesito algo, una solución. Es aquí donde el mensaje del Evangelio se torna realmente y verdaderamente en buenas noticias, porque tenemos la verdad acerca de Cristo. Esta verdad es esencial en el Evangelio, es el centro de este mismo y podemos ver la verdad en un solo versículo, Juan 3:16. ¿Alguien lo conoce? Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Lo hermoso de esto es que hemos visto que Dios es justo y nosotros pecadores. La justicia de Dios demanda que nosotros tengamos castigo, y no un castigo ligero, sino un castigo eterno. Pero Dios, en su gracia, proveyó un Salvador, proveyó un camino, proveyó la verdad, proveyó una fuente donde podemos saciar nuestra sed. Y ahí está, en Juan 3:16, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo. Eso es Cristo. La frase que quiero que resaltemos hoy, porque quiero que nos centremos en Juan 3:16 y que veamos esta frase que dice que ha dado a su Hijo unigénito, porque ella de una u otra manera implícitamente encierra toda la verdad de Cristo. Ha dado a su Hijo unigénito. Noten que lo que Dios dio para salvación de los pecadores no es una cosa ligera, es a su Hijo y a su único Hijo. Y eso implica muchas cosas, pero lo primero que implica es que esta frase nos habla de que la persona de Cristo, y no directamente lo que Él hizo, es lo que nos salva. Y eso es muy importante y quiero como resaltarlo. Lo que estoy queriendo decir es que es Cristo quien nos salva a través de lo que Él ha hecho. Porque no es solamente la cruz lo que nos salva, es la cruz de Cristo, es Cristo en la cruz. Porque si fuera la cruz lo que nos salva, cualquier persona podría haber ido a la cruz. Pero no es la cruz lo que nos salva, es Cristo en esa cruz lo que nos salva. No es que una persona hubiera resucitado lo que nos salva. Lázaro resucitó, pero Lázaro no es nuestra salvación. Es Cristo resucitado el que nos salva. Entonces, lo primero que debemos de entender acerca de la verdad acerca de Cristo es que es Cristo el que nos salva. Es Cristo a través de la obra que Él hizo lo que nos salva. Veamos algunos versículos para ver cómo la Biblia nos presenta esta verdad. Mateo capítulo 1 y versículo 1, cuando el ángel se le aparece a José y le anuncia o le dice que se quede con María, que no tema al quedarse con María, le dice, llamará su nombre Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. ¿Quién es el que salva? Es Jesús, es el que salva. Nuevamente, en Juan 1:29 dice, Juan el Bautista, refiriéndose a Cristo, cuando lo ve pasar, y dice, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Quién es el que quita el pecado del mundo? Es Cristo. No es la cruz específicamente, así como un solo, sino es Cristo en la cruz. Lo que no podemos hacer es dividir a Cristo de lo que Él hizo. Debemos de entender que es Cristo. Entonces notemos cómo estos dos versos hablan de que es Cristo quien nos salva, quien salva a su pueblo de sus pecados. Es Cristo quien quita el pecado del mundo. Aquí es donde entonces entra la pregunta, bueno, ¿qué ha hecho Cristo para ser el Salvador? ¿Qué ha hecho Cristo para ser el camino por el cual nosotros podemos llegar al cielo? ¿Qué es lo que ha hecho Cristo para que nosotros, siendo pecadores y mereciendo el justo juicio de Dios, podamos ser presentados ante Él justos? ¿Qué es lo que ha hecho Cristo? Y eso es lo que nos va a tomar el estudio en esta mañana. Primero que nada, Cristo se encarnó. Juan 1:1 nos dice que el Verbo, o sea Jesús, es Dios. En el principio era el Verbo y el Verbo era con Dios y el Verbo era Dios.
Una cosa muy importante acerca del evangelio cristiano es que Cristo Jesús, esa persona que nosotros leemos en Mateo, Marcos, Lucas y Juan, es Dios. Si nosotros no creemos que Jesús es Dios, no creemos en el evangelio verdadero. Hay muchas personas que predican lamentablemente hoy que Jesús no era otra cosa, era un ángel. Hay un montón de ramas, era un profeta, era un buen maestro, pero no era Dios. Y debemos de iniciar, el evangelio inicia con una verdad trascendental: Jesús es Dios. Y no voy a hacer una apologética de eso, no voy a hacer una defensa de eso, pero es importante esto porque ese Dios, ese Jesús se encarnó. Versículo 14 del primer capítulo de Juan nos dice: y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. ¿Qué significa esto? Significa que Cristo, o sea, Dios mismo, fue hecho hombre, fue hecho ser humano, 100%. La encarnación no es reencarnación, no es que volvió a nacer. Dios había vivido en una eternidad, en la eternidad pasada, podríamos decirle, para ponerle una frase, y Él, como dice Filipenses 2, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo y hecho semejante a los hombres. Él es Dios, Él siempre ha sido Dios, pero hubo un momento en que por su gracia, por su misericordia, Él tomó forma de hombre y 100% hombre. ¿Por qué es importante esto? Porque por un hombre entró el pecado al mundo y por un hombre también debía de proveerse la salvación de éste. Es lo que dice Romanos 5:18, así que como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de la vida. Dios no podía simplemente allá en el cielo decir: yo pago el precio por los pecados. Tenía que ser un hombre. Y como vamos a ver más adelante, tenía que ser un hombre perfecto. ¿Y quién de nosotros es perfecto? ¿Quién podría pagar por el pecado de la humanidad? Ningún ser humano. Porque desde que nacemos con la simiente de Adán de pecado. Y esa es la diferencia con Jesús. Jesús fue concebido del Espíritu Santo. No hubo sangre de hombre ahí. No hubo los genes del pecado. Fue concebido directamente por el Espíritu Santo en el vientre de la Virgen María. Y de ahí tenemos a un Salvador. Dios con nosotros, Emmanuel. No por nada se le llamó Emmanuel. Dios mismo con nosotros, habitando entre nosotros como hombre. Cristo no solamente se encarnó, sino que, como ya les dije, vivió una vida perfecta. Y eso es algo muy importante que debemos de saber. Isaías, 700 años antes del nacimiento de Cristo, profetiza acerca de su venida, y vean lo que dice: y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad ni hubo engaño en su boca. Esta es una característica única en Cristo. Nadie más hay que ha puesto un pie sobre la faz de la tierra que no haya cometido un solo pecado. Hebreos capítulo 4, versículo 15 nos dice que Jesús fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Él pasó todas las tentaciones que usted y yo de una u otra manera podamos recibir, pero la característica única de que fue sin pecado. Y también 1 Juan 3:5 dice: y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados y no hay pecado en Él. ¿Por qué es esto importante? Porque la deuda que había de pecado solamente podía ser pagada por alguien que no tuviera pecado. Yo podría pagar por mi pecado. ¿Cómo puedo pagar por mi pecado? Con el justo juicio de Dios en el infierno.
Esa es la única manera que yo puedo pagar por mi pecado, eternamente. Porque yo he ofendido a Dios y la única manera de que se haga justicia es a través de mi castigo. Y ese es el castigo que va a recibir toda persona que no se arrepienta y ponga su fe en Cristo. Va a pagar por su pecado. Pero yo no puedo pagar por los pecados de otra persona. Yo solamente puedo pagar por mis pecados. Cristo, siendo perfecto, podía pagar por los pecados de todas las personas a las que Él iba a salvar. Eso es lo hermoso. Miguel Núñez, el doctor Miguel Núñez, explica esto de una manera un poco más comprensible. Y quiero leerles este comentario que me encontré. Dice, toda deuda o delito debe ser pagado de una forma congruente con la pérdida. Si se echa a perder un carro, ese daño no puede pagarse con una bicicleta, porque el pago no sería congruente con lo dañado. Lo que Adán había arruinado era la obra de Dios, un hombre perfecto. Eso fue lo que Adán dañó, un hombre perfecto. Por lo tanto, solo otro hombre perfecto y que cumpliera a cabalidad con su ley podía restaurar lo arruinado. Y ese hombre perfecto es Jesucristo, únicamente. Entonces, solamente Cristo puede salvar, puede ser el Salvador, porque solamente Él es perfecto. Vemos dos cosas muy importantes. Dios mismo se encarnó y tomó forma de hombre, y en esa forma de hombre, nacido como cualquiera de nosotros, vivió una vida perfecta. Pero hay algo que es el centro del Evangelio y el centro de lo que Cristo hizo, y es muy importante. Cristo murió en la cruz. Como les dije antes, la verdad de Cristo es la verdad, es el centro del Evangelio, y el centro de esa verdad de Cristo es esto: Cristo murió en la cruz. La muerte de Cristo en la cruz es lo que obtiene completamente la salvación. ¿Qué es lo que logra Cristo en la cruz? Eso es una pregunta muy importante que debemos de hacernos nosotros. ¿Qué logra Cristo en la cruz? Es lo que quiero que veamos en esta mañana. Hay varias cosas que logra, y eso quizás siendo muy breve. Cristo, a través de su cruz, logra que un pueblo sea reconciliado con Dios. Logra que un pueblo sea redimido. Él logra que un pueblo sea limpiado y hecho santo. Él logra que un pueblo sea adoptado como hijos de Dios, y logra que un pueblo sea glorificado y que reciba vida eterna. Vamos a verlo con más detalle. Primero, Cristo en la cruz logra una reconciliación. Logra que un pueblo sea reconciliado. La semana pasada veíamos, según Romanos capítulo 8 y versículo 7, que el pecado nos hace enemigos de Dios. Dice Romanos 8:7, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Esa es nuestra naturaleza, ser enemigos de Dios. Pero Cristo, a través de la cruz, logra una reconciliación. La enemistad puede ser eliminada y reconciliada a través de Cristo en la cruz. Ahora sí vamos a usar nuestras Biblias. Buscamos Romanos capítulo 5 y versículo 10. Romanos capítulo 5, versículo 10 dice, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. En esa cruz, cuando Cristo estaba muriendo, Él estaba reconciliando consigo a su pueblo. Ya no hay más enemistad, ahora hay reconciliación en ese momento de la muerte de Cristo en la cruz. Segunda de Corintios capítulo 5, versículos 18 y 19. Dice, y esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Dios en la cruz estaba pasando una reconciliación. Es como que nuestra enemistad con Dios ahí estaba totalmente
expuesta y para que Dios se reconciliara con nosotros, y como dice Romanos 5:1, para que pudiéramos tener paz con Dios, tuvo que Cristo ponerse en esa cruz y llevar en sí mismo los pecados de todos aquellos que creerían en Él. Reconciliación. Ya no hay más enemistad. Ahora no solamente hay eliminada la enemistad, sino que ahora hay una amistad y podemos ser llamados hijos de Dios. Vean qué gran cambio, ¿verdad? De una enemistad a poder ser llamados hijos de Dios. Colosenses capítulo 1 y versículo 20 y 21. Y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Y vosotros también, que en otro tiempo que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado. No sé, pero eso expande mucho más un hombre simplemente en la cruz. Ahora en esa cruz hay un hombre y Dios reconciliando al pecador consigo. Eso es algo maravilloso. No sé si usted piensa así, yo pienso así. Hay una reconciliación en la cruz de Cristo. Hay además un pueblo redimido. La palabra redimir significa, según la Real Academia Española, rescatar o sacar de esclavitud al cautivo mediante precio. Y sabemos que el precio fue alto. Todo ser humano por naturaleza es esclavo del pecado. Ya veíamos eso con Jaime. Juan capítulo 8, versículo 34, Jesús dijo: todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Todos aquí hemos hecho pecado. Por naturaleza, desde que nacemos somos esclavos del pecado. Pero hay algo muy importante que pasa en la cruz de Cristo. En la cruz de Cristo, por su muerte, hay una redención de esa esclavitud. Vamos ahí, si no se ha ido de Colosenses, en Colosenses capítulo 1, en versículo 14, dice: en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. La deuda se pagó en la cruz del Calvario. Por eso Jesús, antes del último suspiro, ¿cuáles fueron las palabras que dijo? Consumado es. Está listo. Esa era una frase en griego que se utilizaba cuando se cerraba un pago por una deuda. Listo, está pago. Ya no hay nada más que hacer. Se canceló completamente. El pueblo de Dios fue redimido. Mateo capítulo 28 y verso 28. Mateo capítulo 20 y verso 28. Es Jesús mismo hablando, y el que dice: como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Hacer una redención, pagar el precio de los esclavos y rescatarlos de esa esclavitud. También Efesios capítulo 1 y versículo 7. En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Y Hebreos capítulo 9, versículo 12, se lo leo: y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar altísimo, habiendo obtenido eterna redención. Cristo en su muerte, entonces, logra una reconciliación, logra una redención. Vean qué amplia que es la cruz de Cristo. Es un estudio riquísimo que podría llevarnos semanas. Cristo en la cruz, por su muerte, también
tiene un pueblo que es limpiado y hecho santo. Por el pecado el ser humano vive en tinieblas y es impío y pecador. Isaías capítulo 64, versículo 6, se los leo, dice: si bien todos nosotros somos como suciedad, todos nosotros, y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia, y caímos todos nosotros como la hoja, y nuestras maldades nos llevaron como viento. Esa es nuestra verdad, es nuestra naturaleza. Todos somos como suciedad. Pero por la muerte de Cristo hay limpieza de esa suciedad y hay santidad. Ya no hay más trapo de inmundicia, ahora hay santidad. Hebreos capítulo 10, versículo 14. Está hablando acerca de Cristo y dice: porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Cristo, con una sola ofrenda en la cruz, hizo perfectos para siempre a los santificados. Unas páginas más adelante, Hebreos capítulo 13 y versículo 12, dice: por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta. Y Efesios capítulo 5 y versículo 26, dice que Cristo se entregó por la iglesia para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Eso fue lo que Cristo hizo por la iglesia, se entregó y su muerte logró la santificación de esa iglesia. Hebreos 12:14 dice que sin santidad nadie verá a Dios. Esa santidad no es algo que podamos hacer nosotros. Cristo la logra en la cruz para su pueblo. Él va santamente, sin pecado, y ahí es donde se hace lo que hemos en otras veces hablado, el intercambio. 2 Corintios 5:21, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Por la muerte de Cristo, un pueblo es limpiado y hecho santo. Por la muerte de Cristo, un pueblo es adoptado como hijos de Dios. Efesios capítulo 2 y versículo 3 dice que todos los seres humanos por naturaleza son hijos de ira. No es como enseña la Iglesia Católica, que dice que todos somos hijos de Dios. No, todos somos criaturas de Dios, pero no todos somos hijos de Dios. Por el pecado que Adán cometió y que asimismo pasó a toda la humanidad, toda persona que nace, desde que nace, según Efesios 2:3, son por naturaleza hijos de ira. Hijos de ira. ¿Qué significa eso, hijos de ira? Bueno, que la misma ira de Dios está sobre ellos porque desde el nacimiento, desde la concepción, hay pecado en ellos. Pero por la cruz de Cristo, de la misma manera la Biblia dice que a través del sacrificio de Cristo en la cruz podemos obtener adopción dentro de la familia de Dios. Vamos a Gálatas capítulo 4 y versículos 4 y 5. Gálatas capítulo 4 y versículos 4 y 5. Para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Y por cuanto sois, me salté el 4, ¿verdad? Voy a leer desde el 4 nuevamente. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Hijos de ira, pero en la cruz Cristo vino y puso su vida para que pudiésemos tener la adopción. Efesios capítulo 1 y versículo 5. Dice: en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos, ¿por medio de quién? De Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad.
Nuevamente vemos en la cruz de Cristo se da la posibilidad de la adopción. Por medio de la cruz de Cristo, un pueblo es glorificado y recibe la vida eterna. Por nuestro pecado, según dice Romanos 6:23, lo que merecemos, ¿qué es? Muerte. Pero ese mismo aclara que en Cristo Jesús, y específicamente su muerte en la cruz, obtenemos el don de la vida eterna. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Romanos 4:25 señala, vamos a ver una cosa, creo que me brinqué Romanos 4:25 señala, estoy haciendo enredos aquí. Vayamos a Hebreos 9:15. El slide está bien, el que está mal soy yo. Hebreos capítulo 9 y versículo 15. Dice, así que por eso es mediador de un nuevo pacto. Eso es Cristo, para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciben la promesa de la herencia eterna. Eso fue lo que hizo Cristo en la cruz. Fue el intermediario de un nuevo pacto para que ahora los llamados, dice aquí, reciban la promesa de la herencia eterna, una vida eterna. Por nuestro pecado merecemos la muerte eterna, pero en la cruz Cristo compra y da la vida eterna para su pueblo. Vean que hemos visto nada más 5 cosas que logra Cristo en la cruz. Voy a hacerles rápidamente una recapitulación. Es reconciliado con Dios el pueblo. Es redimido. Es limpiado y hecho santo. Se compra la adopción como hijos y es glorificado y recibe vida eterna. Tan solo con esos 5 puntos es de que nuestros corazones rebosen de alegría de ver lo que Cristo logra en la cruz. La cruz de Cristo es algo maravilloso y por eso es que es el lema o el centro del mensaje cristiano. Porque sin la cruz de Cristo nosotros no seríamos nada. Sin la cruz de Cristo aún estaríamos en nuestros delitos y en nuestros pecados. Pero hay algo más que hizo Cristo. 2 cosas más que son igualmente importantes también. Cristo no solamente murió en la cruz, Cristo resucitó. Todo lo que hemos visto que logró Cristo en la cruz no tiene efecto si no hubiera resucitado de la cruz. 1 Corintios 15:14, Pablo hablando acerca de este tema, diciendo, ¿qué hubiera pasado si Cristo no hubiera resucitado? Dice, y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también nuestra fe. Y el versículo 17 de ese mismo capítulo de 1 Corintios 15 dice, y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. Si Cristo hubiera quedado en esa tumba, por más que hubiera tenido la muerte que tuvo, no hubiera habido perdón de pecados. Pero Cristo resucitó. Romanos 4:25, ahora sí, señala que Cristo fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Es hermoso que Cristo venció la muerte, venció el pecado y ahora nosotros podemos tener la victoria sobre la muerte y la victoria sobre el pecado. Romanos capítulo 8, versículos 33 y 34, acompáñeme por favor. Romanos capítulo 8, versículos 33 y 34. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios?
Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Y vayamos por favor también a Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 18 al 21. Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 18 al 21. Dice: sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como plata, como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y contaminación. Eso es lo que hemos visto hasta el momento. Verso 20. Ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. 21. Y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para vuestra fe y para que vuestra fe y esperanza sea en Dios. Vea qué importante, como lo pone Pedro. Pone toda la obra de la cruz de Cristo, que es sumamente importante. Y luego nos dice que la esperanza que nosotros tenemos, la fe que nosotros tenemos, es una fe viva, es una esperanza viva, porque Cristo resucitó de los muertos. Porque si no sería una fe muerta, una esperanza muerta. Pero Cristo resucitó de los muertos. Y como Cristo resucitó de los muertos, ya vimos en Romanos 8, 33 y 34, Cristo está intercediendo por su pueblo. Vean la obra tan amplia de Cristo. Cristo, dijimos, es Dios desde la eternidad pasada. Él se encarnó y tomó forma de hombre. Vivió una vida perfecta. Murió en la cruz del Calvario. Resucitó a los 3 días. Y cuando resucitó, dice el texto que está en estos momentos intercediendo por nosotros. Es una obra que no fue unas cuantas horas en la cruz. No debemos de reducir lo que Cristo ha hecho por nosotros por unas cuantas horas en la cruz. Ha sido toda una eternidad, porque inclusive desde antes de la fundación del mundo nos escogió para salvación y después vino y logró la obra de la salvación y ahora está intercediendo por los suyos. Qué hermoso es la verdad de Cristo. Esa es la verdad que debemos de entender con el Evangelio. Vuelvo a leer Romanos 8, 33 y 34. Aquí para los que no tienen Biblia, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Y hay más textos. Hebreos capítulo 9, versículo 24, porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino que en el cielo mismo para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Y Primera de Juan, capítulo 2 y versículo 1, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. Es hermoso que la obra de Cristo está haciendo en este momento en el cielo. Para todos sus hijos, Él está intercediendo. Y cuando llega Satanás a culparnos del pecado, inmediatamente Cristo sale al encuentro y dice: eso ya está pago. Yo lo pagué en la cruz del Calvario. Ya no hay ninguna deuda. ¿No es maravillosa la obra de Cristo? ¿No es maravilloso nuestro Salvador? Ahora surge una pregunta de esto, porque estamos hablando del Evangelio. Estamos hablando de que hay 3 verdades que ya hemos visto. La verdad de Dios, un Dios santo, el creador del cielo y la tierra, un Dios justo, al cual todo ser humano tiene que rendir cuentas. Hemos visto la verdad del hombre, del ser humano, que es pecador y que por ese pecado, al rendir cuentas delante de Dios, inmediatamente es declarado culpable. Pero hoy hemos visto la verdad acerca de Cristo,
que Cristo, siendo Dios mismo, se encarnó, vivió una vida perfecta, y esa vida perfecta es lo que le hace el único que puede ir a la cruz a pagar el precio completo del pecado. Murió en esa cruz, resucitó y ahora intercede por su pueblo. Pero hay una pregunta que surge de esto, y es una pregunta que debemos de hacernos. ¿Salva a Cristo a todo el mundo? Con la cruz de Cristo se logra la salvación de todos los seres humanos de todos los tiempos. Dijimos, Cristo es el Salvador y se encarnó, vivió una vida perfecta, se entregó en la cruz para perdón de pecados, resucitó proclamando la victoria y ahora está intercediendo por los pecados de su pueblo. ¿Es esto para todo el mundo? ¿Es esto para todo el mundo? Creo que la respuesta la encontramos en Juan 3:16, el mismo versículo que vimos antes. Porque nos dice, ¿para quién es? Para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ese sacrificio de Cristo en la cruz es un sacrificio completo, absoluto. Paga el precio del pecado, limpia, santifica, redime, reconcilia. Pero si pudiéramos ponerle la palabra, y la pongo entre comillas porque lo voy a explicar la próxima semana con más detenimiento, hay una condición de que la persona crea y se arrepienta de sus pecados. Cristo es el Salvador y se encarnó, vivió una vida perfecta, murió y resucitó y está intercediendo en el cielo únicamente por los que creen y se arrepienten de sus pecados. Únicamente. Y eso es el tema que nos va a llevar la próxima semana. ¿Cuál es la respuesta adecuada al Evangelio? Ya la he dicho en resumen, es creer y arrepentirse. El que no cree, dice Juan, los siguientes versículos, ha sido condenado. ¿Por qué no ha sido condenado? Porque no ha creído en el nombre de Jesucristo. Y vamos a ver también que la fe lleva de la mano un arrepentimiento verdadero. La pregunta hoy, para todos acá, es que si hemos creído. Conclusión. Hemos visto el problema tan grave en el que está el ser humano por sus pecados, y su problema no es con nadie más que con Dios, y me quise resaltar ese Hebreos 10:31, horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo, para que volvamos a resaltar ese problema al ser humano. Pero también hemos visto que Dios en su amor proveyó un Salvador. Juan 3:16, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, vuelvo a repetir, la pregunta hoy es, ¿eres uno de los que creen? Porque puede que haya en esta mañana alguien que aún no ha creído y no ha puesto su fe en Cristo. Y si usted no cree y no pone su fe en Cristo, la obra de Cristo en la cruz no es para usted. O sea, usted va a tener que pagar por sus pecados. Por eso Isaías capítulo 55 dice, buscad a Jehová mientras pueda ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. Y 2 Corintios 6:2 dice, en tiempo aceptable te he oído y en día de salvación te he socorrido. He aquí ahora el tiempo aceptable, he aquí ahora el día de salvación. Yo quiero rogarle, amigo, amiga que nos visitan esta mañana, si usted no ha puesto su fe en Cristo y no se ha arrepentido de sus pecados, hoy es el día que debe de hacerlo. Hágalo y le garantizo que esta verdad que hemos visto acerca de Cristo es aplicada completamente a su vida. Y usted no tiene que temer por condenación, sino más bien puede tener su esperanza y su fe puesta en una salvación eterna. Pongámonos en pie y vamos a terminar orando. Bendito Padre, Dios de la gloria, tú eres santo, eres poderoso y Señor, mereces toda honra y toda gloria. ¿Quiénes somos nosotros, Señor,
para venir delante de tu presencia. No merecemos lo que tú hiciste en la cruz. Por eso es por gracia, por eso es por tu misericordia. Yo ruego, Señor, que nosotros seamos conscientes y agradecidos de esa obra de Cristo en la cruz y que, Señor, sepamos responder adecuadamente en fe y arrepentimiento. Porque esto, Señor, no es algo que se hace una vez y después se olvida, sino que día con día nosotros, Señor, debemos de seguir en fe tu palabra y debemos de seguir arrepintiéndonos de nuestros pecados. Entonces, Señor, nos encontramos con dos tipos de personas hoy, Padre. Yo ruego que por aquella persona que no ha en ningún momento puesto su fe y se ha arrepentido de sus pecados, ruego para que tú cambies ese corazón y dispongas ese corazón para que pueda hacerlo. Y ruego, Señor, también por aquellos de nosotros que ya lo hemos hecho, que hemos puesto nuestra fe en ti y nos hemos arrepentido, pero que quizás, Señor, no apreciamos tanto la obra que tú hiciste en Cristo en la cruz. Y hoy al estudiarla vemos lo maravilloso y lo amoroso que ha sido y que tal vez, Señor, hemos vivido malagradecidamente. Llévanos, Señor, hacia la santidad. Llévanos hacia el puerto que tú deseas y que tú seas glorificado en todo, mi Señor. En Cristo Jesús. Amén. Amén.